Vamos a ir cerrando, ¿sí?, los temas de antropología filosófica. Después me voy a organizar igual con gente que quedó para recuperatorio, etcétera. Eso después. Primero vamos a focalizar hoy en antropología. ¿Alguien se acuerda lo último que vimos? Así hacemos como un repasito y aclaramos todas las dudas que tengan sobre civilización, cultura y problemas antropológicos del hombre. Yo después les quiero dar un ejemplo que les va a servir para el trabajo práctico. ¿Quién se acuerda? De conductismo, y después estuvo explicando sobre panóptica. Eso era Lo de Foucault. sujeto de atención, amor. Ah, bueno, ya estoy perdida, tengo todo mezclado acá. Vamos con antropología. Vamos con antropología. Lo de antropología. Ah, cultura. Lo del libro. Cultura y subcultura, civilización. Ahí vamos. Civilización, cultura, subcultura. Muy bien, sí. Perfecto. Bien. Sí, Andrea, ¿qué querías comentar? No, sí, iba a hablar algo sobre lo del libro. Sí, bueno, en realidad el libro es una referencia, ¿sí?, para complementar las clases. Yo no lo uso como si fuera un libreto, no lo repito, tipo... Lo importante es tener en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, que se plantean los problemas actuales dentro de lo que sería el contexto de la civilización. La civilización, piensen esto que veníamos charlando, como algo macro, lo más grande es la civilización. ¿Vamos hasta ahí? Ok. Sí. Después, ¿cómo lo podemos ir achicando ese concepto? ¿A qué nos focalizamos? Y hablamos sobre la civilización transcultural. Claro, entonces, primero tenemos civilización y después hablamos de culturas ya. ¿Sí? Vamos achicando un poquito el concepto. Una vez que nos situamos en las culturas, vemos cómo, ¿no?, se produce este proceso de transmisión de elementos de una cultura hacia otra en un auge de civilización y conquista, sobre todo desde lo que es Europa hacia Latinoamérica, ¿no? Y esto de cómo la cultura europea se devoró de alguna manera la cultura latinoamericana, pero quedan pocos de resistencia donde esperen que admito gente, donde los llamados dispositivos simbólicos, los dispositivos simbólicos, que ahora vamos a ver bien qué son, resisten y se siguen transmitiendo de generación en generación en las subculturas como ser los pueblos originarios. Ese es el caso. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese es el caso más claro de proceso de transculturación, ¿sí? Es decir, en nombre de la civilización se realiza la conquista de América. Piensen que, por ejemplo, nosotros aprendimos que América fue descubierta. Yo soy de la generación donde se hablaba del descubrimiento de América, ¿sí? Es muy fuerte ese concepto. Entonces, hablábamos de la transmisión de generación en generación, ¿de qué? De los elementos que hacen a una cultura. La religión, el arte, la lengua, el lenguaje, el idioma, ¿sí?, las tradiciones, los alimentos, todos esos elementos o dispositivos simbólicos, se llaman para englobarlos en un concepto, todos esos elementos se van como transmitiendo de generación en generación. ¿Y qué pasa? En América Latina hablamos de resistencia de alguna manera, se puede decir, resistencia cultural, para que no sea arrasada la cultura de los pueblos originarios. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se entiende ahí como sí. para recapitular un poquitito? Sí. ¿Sí? Bien, bien. Sí. ¿Los demás cómo van? Como que les di mucha Bien, profe. información de golpe, pero... No, pero va bien, sí. Usted es muy medida. Va así. bien, habla de Sí, las culturas actuales, claro. las que están todavía. Exacto, Andrea, eso. Bien, Por como eso, los mapuches. tal cual. Por eso digo... Exactamente, ahí es donde quiero que vayamos relacionando y vayan pensando sobre qué noticia vamos a trabajar con esto de los dispositivos simbólicos, los problemas, y ahí es donde va un poco el tema del libro, los problemas antropológicos que se dan,
pero quiero que lo veamos desde la actualidad, ¿sí? Desde cosas actuales. Tenemos un montón de noticias que nos hacen cuestionarnos básicamente qué es civilización, qué no, que el hombre puede llamarse hombre hoy en día con las cosas que están pasando, ¿sí? Si pensamos que, como dicen los filósofos, ahí es donde lo vas a encontrar, Andrea, en el libro, las posturas de que somos salvajes que necesitamos ser civilizados, y necesitamos dispositivos de control social, orden, civilización y cultura, porque si no nos terminaríamos básicamente comiendo entre nosotros, o si somos buenos por naturaleza y la civilización y la cultura lo que hace en realidad es sacar lo peor de nosotros. Esas son las dos grandes posturas antropológicas, ¿sí?, que encontramos en la historia de la humanidad. Esas son las dos grandes preguntas que se hace la antropología. Sí, somos buenos salvajes, el buen salvaje, decía Rousseau, un filósofo. Somos buenos salvajes a los que nos domesticaron y perdimos toda la esencia divina y buena que había en nosotros por culpa de la civilización y de la cultura, o al revés, si somos peores que los lobos y necesitamos dispositivos de civilización y control social para poder más o menos vivir en armonía, porque si no nos despedazaríamos. Ahí es donde está la gran grieta. ¿Vieron que se habla tanto de grieta? Bueno, la gran grieta en antropología, básicamente. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, pensemos lo siguiente. Hay noticias en las últimas 3 semanas de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Injusticia social, protestas en todo el mundo. Y esos son el tipo de noticias que yo digo, bueno, vayan buscando eso para trabajar, ¿no? Y no es solamente lo de George Floyd, sino acá también sucedió, literal, con pueblos originarios, ¿sí? Abuso de poder. Entonces pensemos esto, cómo el poder está ligado a los dispositivos simbólicos y de control social que hacen supuestamente a una cultura. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando este dispositivo, que es el poder, acuérdense los elementos de una civilización, necesitamos algún tipo de orden? Pero ¿qué pasa cuando un representante de ese orden cruza el límite? ¿Qué pasa? Cuando alguien que debe garantizar el orden social, que debe garantizar Es un que... desequilibrio. Exactamente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Fue una chispita. Se vulneran los derechos. Se volvió un caos todo por causa Sí, de, es un de la desastre actitud. total hicieron, sí. Exactamente. Pero pensemos lo siguiente para contextualizar lo que pasó en términos de antropología filosófica, ¿no? Pensemos lo siguiente. La cultura norteamericana tiene siglos de esclavitud en su tradición. Es una cultura basada en la compra y venta de personas. Son estructuras sociales que se organizaron a partir, su economía se basó en la compra y venta de personas. Entonces, no es ilógico que explote, ¿sí?, 300 y pico, 500 años después, esto. Pero fíjense cómo se relaciona con el concepto de cultura. Acá también pasa en América Es Latina. lo que hablábamos también un poco con el profesor de salud, que acá, por ejemplo, en nuestra cultura, cualquier persona que viene de afuera tiene derecho a estudiar gratuitamente, a una vacunación, todo, mientras que nosotros, si vamos a otro país, todo eso no lo podemos hacer y todo lo cobran. En otro país no sucede, en otro país no sucede. Pero ¿qué pasa con ese tipo de dispositivos culturales? Generan el choque de culturas, claro. Es que nosotros reclamábamos eso, ¿por qué acá tienen pase libre, digamos? Y te genera como a vos mismo una empatía con el otro, en el sentido de... Sí, el problema es que después se generan, que dicen en América Latina no hay racismo. Sí hay racismo. Después por ese tipo de cuestiones se generan los problemas, claro, los problemas de ver al otro como un enemigo que me viene a quitar el trabajo, que no es así en realidad, pero digo, si no hay una regulación en la inmigración,
también, después se generan esos problemas culturales también. Fíjense cómo Por todo algo llega acá. va de arriba para abajo también. Claro, pero el país no tiene esa regulación para los inmigrantes. Entra cualquiera y a veces de manera ilegal. Ese Lo es que el me problema. molesta mucho es que eso de discriminar al que viene a trabajar acá. Mi viejo, por ejemplo, es de Ese es el Bolivia, nacional problema. en Bolivia, estás acá 35 años y labura de doctor. Y hay mucha gente, lo que pasó en Venezuela, que es un caso horrible, que hay un montón de venezolanos acá en Argentina y tienen la posibilidad de mínimo poder trabajar acá. Claro. Y el problema más grande es que agarran los laburos que el mismo argentino no quiere hacer, que son los que más cuestan. Exactamente. Y Pero uno eso, después se está juzgando ahí se de ve, que... exactamente, ahí es donde se ve el problema antropológico, fíjate. El otro, pero no porque, a ver, es un sistema que genera la misma discriminación. Entonces, el odio no se aprende. No, perdón, el odio se aprende, ¿sí? No sale espontáneamente. Es cultural. Entonces, esto de que un sistema que no regula algunas cuestiones hace que la gente vea al otro como un enemigo. Y no es así, el otro no es un enemigo, pero el mismo sistema fomenta eso. Y eso tiene que Claro, ver con pero las muchas veces pasa por la ignorancia, por no Exacto, haber... pero piensen esto, si un chico está criado en una subcultura familiar y educativa donde le enseñan que el inmigrante es un peligro, que le viene a sacar el trabajo, que es un ser El miedo. inferior, Tienen miedo. lo diferente genera rechazo y miedo. Entonces terminamos después matándonos entre seres humanos. Claro, es más, hubo una situación en el colegio donde iba mi nena, que la nena que vivía acá a 2 cuadras se quedaba sin vacante, que no podía entrar, mientras que un extranjero tenía la vacante. Entonces eso generó un malestar enorme. Exacto, se genera un malestar, pero el problema es el sistema que, por un lado, tiene el doble discurso de que somos todos iguales y todos debemos tener el mismo acceso a las mismas cuestiones, ¿sí? Los dispositivos, pero después parece que no somos todos iguales en la práctica. Entonces se generan cuestiones, y hay cuestiones culturales, de racismo, de clasismo, de discriminación. Todo eso lo vamos aprendiendo, lamentablemente. Bueno, mismo en la subcultura, ¿no? Que deriva todo lo que vienen a ser todas estas creencias y tipo de grupitos, no sé, rockeros, hippies. Sí, el típico flogger. Sí. ¿Cuál era? ¿Flogger con qué? Flogger con los emos. Y mi abuela, y claro, y está mi abuela con que te dice, no, pero ese tatuaje en mi época, eso no se hacía, que esto, que lo otro. Bueno, abuela, vos tu época de 80 años atrás. Claro, eso también es algo, por ejemplo, mi papá creció, bueno, en Bolivia son súper mente cerrada, y a mí me costó crecer un poco ahí en ese ámbito, pero yo salí la oveja negra de la familia, estoy tatuada, estoy con piercing, pelo de colores, expandida en todos lados. Y mi hijo siempre me dice, si tenés un tatuaje te van a pensar que estuviste presa, es como, papi, nada que ver. Es un tatuaje que quizás expresa algo bueno para mí, Juzgan, pero... te juzgan. Sí, juzgan. Vivimos pensando en el qué dirán. Eso es cultural, Eso. por eso digo, eso es cultural. Eso es cultural, es tremendamente cultural, porque hay, fíjense, las culturas maoríes que se tatúan hasta la cara, y es un símbolo de belleza y de poder el tatuaje. Entonces, sí, los guerreros. Exactamente. Nosotros, por eso digo, pensemos lo que vamos a investigar para el trabajo desde nuestra cotidianeidad, porque estamos impregnados de la mirada judeo-cristiana occidental. Ese es Occidente, ¿sí? Esa es la civilización, lo que nosotros conocemos como civilización. Pero son todos dispositivos de orden que en realidad están consensuados y se aprenden y se transmiten como a través de la subcultura. Entonces no hay nada natural en el hombre, hay muy poco de natural en el hombre, porque después se generan estas, fíjense con la religión, como dispositivo simbólico. En vez de unir, que supuestamente todas las religiones hablan de amor y paz, pero no tengo amor y no tengo paz con el que cree en otra cosa. Entonces, desunen totalmente. Claro. Totalmente. Como dice el libro, profe, somos
Estamos sujetos, somos sujetos. Totalmente, por eso se habla de sujetos, sí, somos sujetos porque estamos sujetados y atravesados por demasiados significantes, demasiados símbolos que hace a nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar no es natural, no es orgánica, está moldeada por la subcultura en la que vivimos. Y justamente por eso digo, fíjense la paradoja de lo religioso, como en vez de respetar la creencia del otro, suponemos que un Dios es mejor que el otro. Punto. Porque Bueno, es el mío. claro, Suponen eso y pasó, por discuten, ejemplo, obvio. claro, ahora que tienen que jurar la bandera, Ajá. por ejemplo, hay un compañerito del grado de mi hija que no lo jura porque son ¿cómo se llaman estos que pasan en la puerta y golpean y golpean? Sí, testigos Sí, de testigos de que Jehová. golpean la Testigos de puerta. Jehová, por ejemplo, no lo dejan jurar la bandera al nene. Ah, claro. Bueno, No, no se puede hacer eso. les va a pasar, y ahí están los dispositivos Pero su económicos. religión no lo permite. Les va a pasar, ¿se acuerdan en sujeto de atención, las primeras clases que hablábamos de la dimensión espiritual, donde de repente un grupo viene, ¿no?, a consulta y no quieren recibir la transfusión? Y nosotros tenemos al paciente que necesita una transfusión de sangre. Entonces ahí, por eso somos sujetos, justamente, porque ahí es decir, ¿qué va a primar? ¿No? La subcultura de esa persona, lo legal, el orden macro, el orden micro, el orden que tiene esa familia puntualmente, ¿qué tiene que predominar? Pasa también con la gente antivacunas, estas creencias que se empiezan a generar que repercuten en todo lo que es el orden mundial, porque el chico que no se vacuna, ¿por qué está sano? Pero porque 50 compañeritos más sí están vacunados, porque esos chicos sí están vacunados. Entonces, hay un epidemiólogo que decía la vez pasada, parte de la civilización se la debemos a las vacunas. Ahí sí, si no estaríamos todos reventados, todos muertos. Si no hubiera sido por el avance de la tecnología para permitir la incorporación de vacunas, sonábamos todos, chicos. Entonces, fíjense esto, la ciencia, ¿sí?, cómo, entonces, toca pensamiento científico, pensamiento filosófico y pensamiento religioso. Volvemos al principio, ¿no? Cómo la ciencia también delimita lo que es la civilización, la cultura y los problemas de hoy. Hoy uno de los grandes problemas es la ausencia de una vacuna ante una pandemia mundial que está poniendo en jaque todos los dispositivos simbólicos de nuestra civilización. Chicos, todos los dispositivos simbólicos están cuestionando. Acuérdense los componentes de una civilización. Todo se está cuestionando. Lo político, ¿sí?, las localizaciones físicas, dónde estamos viviendo, dónde vamos a vivir eventualmente, la cuestión económica, la cuestión social. ¿Se acuerdan cuando veíamos las estructuras piramidales sociales? Todo eso se está poniendo en jaque hoy en día. Todo eso se está poniendo en jaque hoy en día. Creo que vivimos en un momento histórico donde, que es un poco lo que habíamos charlado en la clase pasada, donde no sabemos qué va a pasar, pero tenemos una oportunidad de generar un cambio a nivel social estructural. Si hacemos las cosas bien, si no, estaríamos condenados a la extinción, porque ya hay fundaciones del medio ambiente que están viendo cómo tiran barbijos usados y guantes usados al océano, los nuevos desechos tóxicos. Los residuos, sí. Sí. Entonces, Y todo eso, todas esas cosas que desde la escuela, que somos chiquitos, el jardín, todo eso nos van construyendo. absolutamente. De Por casa eso, mismo. Y después sí, escuché lo que decía Gigi, ¿no? Que también somos las oportunidades que tenemos en nuestras vidas. totalmente. Si ella se pierde las oportunidades, y esas oportunidades de estudiar o de atenderse en un hospital se las lleva a otro, nos quedamos sin oportunidades. Bueno, pero por eso ahí está lo que digo yo que vamos de lo macro a lo micro, ¿sí? Las instancias que deben asegurar las oportunidades justamente son los gobiernos, ¿no? Por algo el poder y la política
forman parte estructural de lo que es una civilización y una cultura. Entonces ahora, y vuelvo a lo anterior, si esa gente no garantiza lo mínimo indispensable, entonces también pensemos, la democracia es el sistema político menos malo que hay, el menos malo, ¿sí? Se suele Yo decir. no hay No es el nada mejor, más es el lejos. menos malo. Pero ¿qué pasa si los representantes que elegimos nosotros no pueden garantizar ciertas cuestiones? O peor, quiebran Claro, límites. se va todo de las manos. Se va todo de las manos. Se genera lo que se llama Yo creo que anomia o anarquía en términos políticos, si quieren, ¿no? En términos filosóficos hablamos de anomia, que es absoluta falta de normas. En términos políticos ya podemos hablar de cuestiones de anarquía. Sí, alguien habló. no, yo le quería decir que que no quiero que nadie piense de este grupo que yo puedo llegar a discriminar para No, nada. amor, pero Pero estamos a veces, cuestionando esto, que digamos, que también a se veces genera, pasa que, sí, por ejemplo, acá, bueno, está la salud pública y en otros países no hay salud pública, pero quizás en otros países también hay mucho mayor, hay más empleo que acá y tienen la oportunidad de pagar claro, porque no hay tanta desocupación. pero ¿Entendés? piensen, sí, pero ¿Qué pasó en piensen, Venezuela? Se quedaron sin eso de trabajar y no pueden pagar. Por eso vinieron acá. Es un mal momento que está viviendo Venezuela. Eso no los hace peor ni mejor, no, nada. es Es un mal Venezuela. momento que está viviendo Occidente, todo Occidente. Por eso digo que se están como resquebrajando un montón de cosas que dábamos por sentado. Piensen en Estados Unidos, ¿no? Que es la civilización que baja línea política, económica y cultural al resto. ¿Sí? Es de arriba para abajo. Todo es como Sin desde piedad, allá, directamente. ¿cómo? Sin piedad. Sí, pero ¿qué está pasando? Nos quedaría a nosotros, si tenemos que volver a formar las estructuras, prepararnos para llegar un poco más arriba, pero solamente nos queda estudiar para poder saber en qué momento ejercer tal o cual cuestión. Sí, tal cual, Miriam. Generar nuevos dispositivos simbólicos y de Exacto. orden. Yo no Sí, creo que el ser humano no para eso necesite estamos, un ¿no? orden, necesitamos un orden. Es necesario, sí. ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons que siempre digo, donde caen todos en una isla, los chicos, que se arma un lío bárbaro, que terminan re salvajes? Sí. Si todos se los paso, en otro lado lo pasé para que lo trabajen. Está basado en un libro que se llama El Señor de las Moscas, y habla básicamente de que el ser humano necesita un orden para poder ser civilizado, necesitamos un orden. El punto es qué tipo de orden teníamos hasta hace 5 meses, 6 meses, y qué está pasando, ¿no? Con ese orden hoy en día. Vamos a tener se van a tener que sentar bases para nueva civilización y vamos a tener nuevos problemas antropológicos, nuevos problemas. Para entender hay que estudiar, prepararse. Por eso es tan importante el pensamiento crítico. Si no aceptamos cualquier cosa, sí. Si no aceptamos cualquier cosa. Creo que lo vimos en la década del 60, cuando comenzó los levantamientos porque la mujer quería usar minifalda, los estudiantes querían la universidad pública. Empezó primero en Europa y después 4 a 8 años más tarde llegó acá a Buenos Aires. Y justo acá estaban los militares y todo eso. Y ahí es donde se produce el choque, ¿sí? Mucha sangre derramada por derechos y concepciones que se querían generar nuevos. Exactamente. Exactamente. Toda revolución implica como una destrucción de lo anterior, pero los sistemas, ¿no?, de orden que después se transforman en sistemas de castigo. Sí. Y ahí es donde se generan las masacres sociales. Sí. Totalmente. Por eso decía que era mejor prepararse, adquirir el método científico, los conocimientos necesarios. Tal cual. Porque dicen que los que adquieren estos conocimientos se forman el grupo de élite. Claro. Y en lugar de aceptar el nuevo orden que se transfiere por los que tienen mucho dinero, el movimiento industrial, dice los que tienen el movimiento de los conocimientos, ellos generan el poder. Bueno, no el dinero. El capital intelectual se llama. Sí, exactamente.
Tengo capital intelectual. Entonces Capital, puedo... capital intelectual heredado, dice. Exacto, el capital intelectual. Entonces ahí se puede generar un cambio. Por eso digo, piensen bien sobre qué noticia van a construir la investigación, van a ver que de lo último que viene pasando en varios lados, inclusive aquí en Argentina, nos sirve para relacionar con todos los temas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va comprendiendo esto? ¿Sí? ¿Cierro? A su vez nosotros, Sí, amor. a su vez nosotros lo podríamos transmitir a nuestros hijos. Absolutamente. Ahí va a entrar la subcultura. Ahí Y va a entrar la miraremos cómo subcultura. hizo Piaget, estudiando el desarrollo evolutivo de los niños. Claro. Que también hay Si que hacemos bien o actualizar, no las cosas. es que también hay que actualizar eso, lo que es el desarrollo evolutivo, porque hoy los chicos, a mí a veces me enseñan un montón de cosas, para ellos es mucho más orgánico estar adentro, la virtualidad, son dispositivos simbólicos que para ellos son, ya está, nacieron con eso, entonces no les hace tanto ruido, no les hace Claro, tanto su cultura ruido. ya está así. Totalmente, sí, los pequeños millennials, pandemials, dicen que les van a llamar a partir de ahora. Listo. Bien. Chicos, ¿estamos hasta acá como para ir cerrando los temas de antropología? Que se nos Sí, va a profe, cortar. se reentendió. Se reentendió. Sí, profe. Buenísimo, me alegro un montón. Voy cerrando y nos encontramos en el próximo link para la próxima clase. Igual, nada, podemos usar el próximo link para evacuar dudas de esto también, ningún problema. Porque se toca un poquito esto del conductismo y los dispositivos de orden y control con antropología. Bien. Chiquis, cierro acá. Un gustazo como siempre. Después subo Bueno, esta profe. clase. Subo esta clase a YouTube y en unos momentitos nos vemos en la próxima. Genial, buenísimo. Hasta Buenísimo, luego. profe. Chao, chao. Besitos.